En un circuito eléctrico, recuerden que, digamos que el elemento principal va a ser una resistencia de carga. Yo aquí voy a poner una lámpara como resistencia de carga. Y va a tener unas terminales de conexión. Ahora, para que esta lámpara pueda funcionar, recuerden que la resistencia de carga es el elemento de un circuito que va a consumir esa energía eléctrica transformándola a otro tipo de energía. En el caso de nuestro ejemplo, que va a ser una lámpara, va a consumir la energía eléctrica, pero la va a estar transformando a energía lumínica. Ahora, para que esto pueda suceder, necesitamos alimentarlo con una fuente de alimentación justamente, y esta fuente de alimentación es otro elemento de un circuito, pero esta va a tener la función de proporcionarle la tensión eléctrica, primero la tensión eléctrica a la resistencia de carga, y segundo, cuando esta ya va a trabajar, esta le va a demandar a la fuente una cierta cantidad de intensidad de corriente, que en realidad eso es lo que va a hacer trabajar a la lámpara. Sin embargo, si yo conecto la fuente directamente a la lámpara, sí va a funcionar la lámpara, pero no va a estar controlada. Necesitamos controlar esa lámpara con lo que conocemos el sistema de control, que sería un interruptor. Y con este interruptor yo puedo estar activando o desactivando el circuito, es decir, prendiendo o apagando la lámpara. Pero no nada más se tiene que controlar una resistencia de carga, también se tiene que proteger. Y eso lo hacemos con un fusible. Ahora, quien determina las especificaciones de los elementos de un circuito es la resistencia de carga. Esta resistencia de carga va a tener una potencia específica. Va a necesitar un voltaje de alimentación específico y va a consumir una intensidad de corriente específica, pero también esta va a presentar un valor resistivo específico. Esta lámpara. Ahora, de acuerdo a los valores de estas magnitudes eléctricas que presenta esta resistencia de carga, así va a ser las especificaciones de la fuente. Es decir, que si esta lámpara necesita 12 voltios de corriente directa, la fuente, bueno, no, de corriente alterna. Aquí le voy a poner de corriente alterna, porque esta fuente es de corriente alterna. Si necesita 120 volts de corriente alterna, esta fuente tiene que ser capaz de proporcionar 120 volts de corriente alterna. Porque va a tener un valor resistivo específico. Aquí se me ocurre ponerle 10 ohms. Y dependiendo de este valor resistivo, va a consumir un valor de intensidad de corriente que se me ocurre que sea 0.5 amperes, y que dependiendo de este consumo de intensidad de corriente, esta va a consumir un X valor de potencia, se me ocurre 100 watts. Ahora, esta fuente tiene que ser capaz de proporcionar primero los 120 voltios de corriente alterna y suministrarle los 0.5 amperes. Esta puede ser capaz de suministrar más, pero aquí le pongo 0.5 porque es lo que va a consumir esta lámpara. Ahora, si esta lámpara es de 120 volts, el fusible también tendrá que ser de 120 volts de corriente alterna, en algunos casos hasta 250 volts. Y si esta lámpara consume 0.5 amperes, este fusible tendrá que ser de 0.6 amperes, o sea, un 10% más de lo que va a consumir, para que sea un sistema de protección. Porque en el entendido
de que una resistencia de carga cuando se calienta consume un poco más de intensidad de corriente, por esa razón. Y el interruptor también debe de corresponder con las especificaciones de la lámpara, es decir, que este interruptor tendrá que ser de 120 volts de corriente alterna, en algunos casos 250, y debe ser capaz de consumir por lo menos, perdón, de poder conducir por lo menos 0.5 amperes. Aquí este puede ser de 1 amper sin mayor problema. ¿Qué sucede si este interruptor yo lo pusiera de 0.5? Va a estar limitado. Cuando la resistencia de carga se caliente, va a consumir más de 0.5 amperes. Y eso va a provocar que este interruptor se caliente. Y al calentarse se va a deformar el plástico que forma el interruptor. Y eso va a provocar un daño. Si el fusible, si hago lo mismo con el fusible, el filamento del fusible se va a calentar y al final se va a fundir. Por eso decimos se fundió el fusible. Esa es la razón por la que todas las especificaciones de todos los elementos que componen el circuito deben corresponder a las especificaciones de la resistencia de carga.